y voy a compartir la pantalla el día de hoy para poder ya comenzar el final de nuestro curso, ¿no? Muy buenos días con todos. Gracias, buenos días Adelina, gracias por tus palabras Leticia hace un momento. Y muy contento también de participar de este grupo que ha sido bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno ha sido porque han tenido mucha interacción y me encanta. Ha sido muy participativo, es lo mejor que ha podido, es lo mejor de una participación de este tipo, ¿no? Donde todos podamos interactuar y aprender juntos, con experiencias, con testimonios, con preguntas, con inquietudes. Así es que ha sido un muy bonito grupo, yo los felicito por su deseo de aprender y por su ímpetu para poder saber más cosas cada vez más. Así es que ha sido muy bueno. Y hoy día, de todas maneras, insisto una vez más, aquí no hay interrupciones, aquí hay participaciones, ¿ok? Así es que vamos a comenzar el día de hoy. Nos toca la última clase relacionada con algunas estrategias de prevención. Definitivamente, prevenir es la clave después de haber pasado toda esta crisis, después de haber visto cómo se ha ido dando estas condiciones para las personas que no han podido o no han sabido cómo manejar sus emociones, como lo hemos visto. El tema de la violencia, el tema de la agresión, es un tema emocional necesariamente. Y si queremos aprender a poder trabajar con una población así, ya sea como víctima o con el victimario, necesitamos aprender a trabajar la vida emocional. Así es que vamos viendo algunas estrategias de prevención y promoción de la salud. Ah, por cierto, una de las cosas que, así es Nayeli, pero hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo que partir, ¿no es cierto? Para volver de nuevo. Entonces nos toca cumplir con lo que nos toca a cada uno de nosotros. Pero gracias a ustedes por su participación. Les decía, no podemos de alguna manera prevenir enfocándonos solo en lo que no queremos que pase. La prevención también va acompañada de promoción, de la promoción de la salud, es decir, de lo contrario a lo que ocurre. En otras palabras, yo no puedo, y esto es algo que hemos hecho por muchos años en el Evangelio, yo no puedo predicar solamente del infierno, tengo que predicar también de lo que Dios hace en el ser humano. Yo no puedo ir con un mensaje, el evangelio y las buenas nuevas no es que la persona se vaya a ir al infierno si es que no obedece a Dios o si no busca a Dios. Las buenas nuevas, la buena noticia es que Dios se acercó al ser humano. Por tanto, cuando trabajamos el tema de la prevención, debemos de reconocer que de alguna manera, buenos días Ángela, de alguna manera debemos reconocer que no se trata solamente de saber ¿qué hago para que no pase? No, 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 no. También tengo que enfocarme en qué hago para promover salud y bienestar en las personas. ¿Qué hago para desarrollar esta salud en las personas? No solamente evitar, sino también promover. Habíamos visto una visión dicotómica en la que caemos después de haber Adán comido del fruto prohibido, ¿no? En esa visión de todo lo bueno o todo lo malo. Y no todo lo que no es bueno termina siendo malo. Lo veíamos cuando hablábamos de Génesis, en el capítulo 2, donde dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, estar solo no significa que sea malo, aunque dentro de la visión divina de todo lo bueno, para él no es bueno. Entonces, dentro de estas estrategias de prevención, vamos a ir reconociendo cómo se va dando este proceso, en qué momentos necesitamos trabajar esto, no solamente a nivel familiar, sino también dentro de la iglesia. Así es que vamos conociendo un poquito más. Muy bien, se recuerda que hicimos un principio sobre el ciclo de violencia por la cual pasaban muchas personas. Primero la acumulación de tensión, o perdón, primero la luna de miel, luego venía la acumulación de tensión y luego la explosión. Muy bien, ¿en qué momento es importante romper ese ciclo de violencia?
en el momento en que hay acumulación de tensión, en el momento en que hay la explosión o en el momento en que hay la luna, llamada luna de miel. ¿En qué momento creen ustedes que debiéramos romper este ciclo de violencia? ¿Cuando hay acumulación de tensión, cuando hay explosión o cuando está en la luna de miel? ¿Qué me dicen ustedes? Cuéntenme. Muy bien, aparte del silencio, ¿algo más? Connie dice en la acumulación de tensión. Excelente, Connie. Ya, muy bien. Ahí es donde necesitamos cambiar la ruta. ¿Se acuerda cuando hablamos del cambio de ruta? Cuando uno se da cuenta que está tenso, ahí es donde necesitamos darle una dirección a nuestra atención. Recuerde, las emociones son como como un río. Si el río encuentra su cauce, va a poder fluir. Pero si el río no encuentra su cauce, ahí es donde lastimosamente puede desbordarse, ¿no? Entonces Profe, nuestras ¿sí me emociones se oye? desbordan. Perdón, adelante, Connie, adelante. Sí me oye, ¿verdad, profe? Sí, claro, fuerte y claro. Bendiciones para todos. Yo quisiera poner un ejemplo para ver si me puede ilustrar mejor, profesor. Me estaba sintiendo un poquito lo que uno llama ratón moral, porque sí, tuve una reunión de trabajo el día jueves y me pasó ese que le comenté la vez pasada, pues que cuando yo siento que hay una situación de injusticia, yo no puedo, o sea, no puedo controlar ese estallido emocional. Es que ni me doy cuenta, es una cosa increíble. Y entonces comenzó la reunión y esta gente, o sea, dijo algo que no era verdad. Y yo le dije, estás tergiversando mis palabras. No pongas en mi boca lo que yo no he dicho. Bueno, y siguieron, wow, profe. O sea, no quiero ni contarles. Me dio tanta vergüenza porque, claro, ellos me conocen como cristiana y siempre me han visto como una persona, ¿sabes? Que siempre han dicho, yo quisiera tener lo que ella tiene. Y cuando me vieron así, imagínate, una de las personas dijo, estoy impactada porque no reconozco la persona que eres. Entonces, fíjate, ¿cómo ahí, verdad? ¿Cómo ahí, cómo rompo yo eso, profesor? Porque ay, es que no sé ni siquiera, es que no sé cómo hacerlo, ¿me entiendes? Está bien, Connie. Aprovecho entonces, si me permites, para poder hacer algo y si todos me permiten poder hacer un ejercicio con ustedes. Connie, no sé si logras ver, pero lo que tengo aquí en la mano es una moneda. Sí, ¿Notas qué valor tiene esta moneda? uno, Muy bien, esta moneda vale 1 sol en nuestro país. Si yo te hubiera mostrado la espalda de la moneda, ¿qué hay en la espalda de la moneda? hay como Es, una es un imagen, escudo, un es escudo. un escudo, el escudo de nuestra nación. Si yo te hubiera mostrado el escudo, ¿tú sabrías cuánto vale la moneda? No, Muy no, bien, entonces significa que tú puedes saber cuánto vale la moneda con lo que ves en su frente, con lo que observas frente de ella, pero en la parte de atrás, si ves la parte de atrás no sabes cuánto vale. Te pregunto, ¿el valor de la moneda está por lo que tiene en el frente o por lo que tiene en la parte trasera? no, por lo que está en el frente. Entonces, si le quito la parte trasera, ¿ese valor servirá? ¿Una moneda puede partirse en dos y valer lo mismo? No, no creo. Muy bien. ¿Por qué? Porque la parte de atrás, la que nadie ve y la que nadie quiere, también es parte del valor de esa moneda. Nuestras vidas son así. Somos monedas que tenemos un valor que la gente ve y reconoce. Tenemos una manera en que la gente descubre quiénes somos, pero siempre tenemos algo atrás que no queremos que nadie se entere, que no queremos que nadie lo sepa y que tratamos muchas veces de esconder con el simplemente hecho de generar, o más bien porque nos genera vergüenza, tristeza, pena, pero que en algunas ocasiones va a salir. Pero ¿sabes qué, Connie? Nuestro valor como la moneda no está en la espalda, ni tampoco en el frente, está en la totalidad de lo que somos.
Somos el total y valemos lo mismo siempre y cuando mantengamos ambas caras en nuestras vidas. ¿Me dejo entender, Connie? Entonces no hay por qué negar ni sentirnos mal por aquella que salió de nosotros, porque si salió de nosotros significa que está en nosotros. Lo bueno es que te has dado cuenta. Y ahora no solo te has dado cuenta, sino que además te estás convirtiendo en lo que yo mencionaba, creo, en una de las clases, el gritón arrepentido, ¿no? El que sí sale con todo, pero después se da cuenta que lastimó y dice, lo lamento, lo siento. Entonces, y justo con eso, creo yo, Connie, si me lo permites y con mucho respeto, esto es apropiado para este tiempo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a reconocer cómo hacemos con personas que en algún momento llegaron a expresar su violencia por descontrol o porque no supieron manejar sus emociones o porque no se dieron cuenta, no supieron ser conscientes de lo que sentían. Pero esto no quita que solamente tenga el valor por lo que muestra. También hay una parte de atrás que necesitamos estar conscientes. Pablo le diría, vístanse del nuevo hombre y desvístanse del hombre viejo. No está hablando de nuevas personas, está hablando de nueva vestimenta. Por tanto, hay un hombre viejo en nosotros, y permíteme con mucho respeto decirles mujeres viejas en ustedes, que de alguna manera necesitamos descubrirla para desvestirnos. Eso no significa que no esté presente. Lo va a estar, en algún momento lo va a estar. Nadie de ustedes conoce lo difícil que puede ser vivir conmigo, sino mi esposa, por ejemplo. Yo me muestro a ustedes con lo mejor que tengo, y claro, de hecho que tengo lo mejor, eso también es un contenido mío. Pero mejor que mi esposa y mi hijo no saben todas aquellas cosas que también están en mí y que son parte de mí y que he tenido que aprender a manejar y a descubrir. De hecho, después de haberme sentido avergonzado, después de haberme sentido triste, después de haberme sentido culpable, después de haberme sentido con remordimiento, pero usé todos esos recursos para ejercer un cambio en mi vida. ¿Me dejo entender, Connie? ¿Tiene sentido lo que te digo para ti, Connie? Totalmente, profe. Así es que adelante, Connie. Tú vales mucho más de lo que has mostrado en ese día o de lo que todos conocen. Yo una vez le dije a un grupo de amigos, mi hijo cuando llegó con nosotros, me hizo sacar de mí a la persona tierna que soy, ¿no? Eso siempre lo supe y siempre he querido desarrollarlo porque sé que es parte de mí. Soy muy tierno, pero también me hizo reconocer una parte de mí que no había descubierto del todo. En los 17 años de casado que estuvimos con mi esposa, en 17 años, solo en 2 oportunidades, he llegado a airarme tan fuerte que ha sido casi un riesgo para con mi esposa. 2 veces en 17 años. Y con mi hijito, en los 3 primeros meses nada más, me di cuenta que había dentro de mí un increíble Hulk, así de los Avengers, igualito, que transformaba mi ira y mi enojo y no sabía cómo manejarlo. Tal es así que la psicóloga que nos trató, una colega, ella me dijo, ¿tú quieres ser el psicólogo de tu hijo o quieres ser el padre de tu hijo? Porque tu hijo no necesita los dos, necesita un psicólogo diferente a su padre. Sí, yo no quiero ser psicólogo, yo quiero ser padre. Bueno, muy bien, bienvenido a la realidad paternal, me dijo ella incluso. Porque los padres reniegan y se sienten así siempre. Tuve que aprender a lidiar con mi frustración, pero es parte de aprender a identificar esto que tú has hecho hoy día, Connie, y te agradezco por la sinceridad y la honestidad de compartirlo y el valor que tienes de compartirlo con todos nosotros. Así es que desde ya te mando un fuerte abrazo, Connie, a la distancia, y te digo, la clase de hoy creo que va a ayudarte muchísimo también para seguir adelante. ¿Ok? ¿Seguimos adelante entonces? Excelente, muy bien. Veamos entonces, romper el ciclo. Abigail y Ethel nos decían en la luna de miel, cierto, también. En la luna de miel también es una oportunidad, pero cuidado porque en la luna de miel, como su nombre lo indica, suele haber mucho de esto, de esta sensación romántica del cambio, ¿no? O sea,
por ti, lo lamento, ya no voy a volver a no voy a volver a lastimarte, y hay promesas y promesas y promesas. El problema no es cuando todo está tranquilo, el problema es cuando la tensión se acumula. Ahí es donde nosotros aprendemos a manejar la frustración, la ira, el enojo, la tristeza, cuando las papas queman, como dirían aquí en mi país, ¿no? Ahí es donde necesitamos aplicar todos los recursos que nosotros hemos aprendido. Y eso no es una cuestión de un evento, ni tampoco es una cuestión de una, digámoslo así, de una clase, permítame el término. Esto es cuestión de un proceso. El cambio de una persona se da a través de procesos. Por eso, una vez rompamos el ciclo de violencia, necesitamos prevenir esa violencia futura y proteger a la víctima definitivamente. Pero también hay que identificar cuál ha sido esa cadena de transmisión que ha tenido esta violencia. Así como hay una cadena de transmisión intergeneracional, es decir, un aprendizaje por observación, los niños aprenden de lo que los padres hacen. No sé si recuerda el ejercicio que hicimos con nuestros deditos, ¿se acuerda? Que yo le decía que lo ponga en su mentón y usted también hacía lo mismo que yo. Muy bien, esto tiene que ver con no trasladar el ejercicio de violencia a la siguiente generación. En 1900, a ver, déjeme ver, acá está. 1988, O'Leary, un investigador de familias con respecto a la violencia, se dio cuenta que existía una transmisión intergeneracional de la violencia. Es decir, que la violencia se va dando de generación en generación en la medida que los padres no somos conscientes de la violencia que traemos. Cuando nosotros somos conscientes de la violencia que traemos y hacemos algo para cambiar nosotros, entonces la siguiente generación comienza a ser creada y formada sin violencia. Cuando interrumpimos la cadena con nosotros o con el adulto a quien estamos tratando, podemos ayudar a que esto no se siga repitiendo en sus hijos o en sus nietos o en sus bisnietos, etc. De allí la importancia de facilitarle a este agresor o agresora, que también lo hay, habilidades para mantener relaciones personales libres de violencia. O sea, la clase o la clave no está solamente en interrumpir la violencia, está en darle estrategias y habilidades para que esa persona sepa relacionarse con los demás. Como lo estoy haciendo ahorita con Connie, si me lo permites, a través del ejemplo de la moneda. Indicarle que hay partes de la moneda que esa persona no va a querer en su vida, pero son parte de su valor también. Usted podrá decir, pero golpeó a alguien, ¿cómo puede ser eso de valor? Sí, lo golpeó, pero como una consecuencia. Esa no fue la causa. No nació de esa persona querer maltratar. Tal vez tuvo todo un pasado de aprendizajes que lo empujó a esas actividades o a esas actitudes. No es por justificar, pero sí para explicar por qué llegamos hasta ese punto. Es como si yo suelo preguntarle a las personas que me consultan, ¿no? Le digo, ¿cuánto tiempo tienes de casado? Y me dice, 15 años de casados. Muy bien. Y durante esos 15 años, ¿cuántas veces golpeaste a tu esposa o a tu esposo? No, eso no ha sido, o eventualmente nomás ha sido. Ok, ¿cuántas veces te molestaste sin llegar a golpear, pero te molestaste? Uy, ese sí es un poquito más, me dicen algunos, ¿no? Ok, pero de todo ese tiempo que te comportabas de esa forma, ¿qué ha sido más? ¿Los momentos buenos que produjiste o los momentos malos que produjiste? Y definitivamente me dicen que son los momentos buenos. Siempre hay mejores momentos buenos o muchos más momentos buenos que los malos. Los malos son ocasionales y son generalmente por una acumulación de tensión de la que no hemos sido conscientes y no le hemos dado un cauce adecuado a ese torrente de emociones que hemos estado sintiendo. Pero si tuviéramos la habilidad para reconocer lo que sentimos y darle un cauce adecuado, probablemente sería mucho más sencillo y menos riesgoso de llegar hasta ese punto. Si aprendiéramos a entender que mi enojo es básicamente por la búsqueda de justicia
entonces me puedo enfocar en lo que es justo sin dejar que mi emoción me desborde, haciendo que mi búsqueda de justicia termine siendo injusticia. ¿Me dejo entender? Esta condición es un trabajo continuo de autoconciencia emocional, de regulación emocional. Lo vimos hace unas clases atrás, lo que se llama la inteligencia emocional. Mire que aquí en nuestro país hubo una investigación en el año 2011 en donde se dieron cuenta los profesionales de la salud que la etapa clave para producir cambios en una nación a largo plazo es la adolescencia. Es decir, que si yo quiero enseñar prevención de violencia familiar, desde esta población necesito enseñarles. Porque los adolescentes de hoy serán los próximos adultos del futuro. Serán los golpeadores si no aprendieron a regular sus emociones. Serán las que manipulan si no aprenden a regular sus actitudes en este tiempo. Entonces la adolescencia es el punto clave y permítame con mucho respeto decirlo, ¿no? No sé qué pasa en sus iglesias, pero aquí en mi país conozco a muchas iglesias que a los que menos casos le hacen es el grupo de adolescentes. Y lo peor, yo digo incluso lo peor, es que ponen a algún joven que recién se quiere iniciar en el ministerio a tratar con adolescentes. No hay pastores de adolescentes, porque es el ministerio de los chicos que son revoltosos a veces, ¿no? Y es el momento más importante para poder superarlo. Aquí en nuestro país hay una organización que se dedica al trabajo con adolescentes, en la que también soy docente, y allí lo primero que me pidieron que pudiera dictar es psicología del adolescente. Y ahí en esa condición, en ese curso, trabajamos mucho de la importancia que tiene el saber cómo piensa, siente y hace o actúa un adolescente. Si usted puede googlear y buscar el cerebro adolescente, apúntelo por favor, el cerebro adolescente, se dará cuenta de que el cerebro adolescente no es el mismo que un cerebro adulto. Y allí comprenderá por qué el adolescente es como es en todas las familias y en todos los países. Porque lo que le falta al adolescente es contenido juicioso, contenido crítico para tomar decisiones, que no lo tiene porque nunca se lo enseñan. Y eso deberíamos en la iglesia. Yo algunas veces en el Ministerio Juvenil les digo, bueno, vean una serie de Netflix toda la semana si quieren, y el sábado que toca la reunión de jóvenes, siéntense a analizarlo juntos. Comiencen a identificar estas señales de violencia, señales de manipulación, señales de ilusión, porque todo esto tiene que ver con los afectos, ¿eh? ¿Por qué algunos hombres golpean y lastiman y hasta terminan matando a sus parejas? Generalmente son por arranques de celos. Y los celos son vida emocional. Lo vimos la última sesión. Los celos tienen que ver con la sospecha y la preocupación de perder algo que yo siento como mío, como valoro. Entonces, la Liga Española de Educación en el 2013 publicó una investigación en la que refirió que la educación afectiva inadecuada genera una construcción inadecuada del mundo afectivo y sexual del adolescente. Educación afectiva, ¿qué cosa es eso? Es educar sobre nuestros afectos. ¿Cuándo un adolescente puede saber que lo que siente realmente es amor o simplemente es producto de las hormonas? ¿O es ilusión? ¿O es capricho? ¿O cuándo le vamos a enseñar a los adolescentes que lo que él siente cada vez que ve a su amiga o a su amigo hablar con otro, lo que siente son celos, pero que eso no le da derecho a controlar a la persona prohibiéndole que hable con ese amigo o con esa amiga porque él o ella siente los celos? Nota cómo se está tratando este tema. O sea, prevenir no es solamente decirle no lo hagas. No, Pablo decía, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Está el reemplazo. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a trabajar? Y para ello hay un principio que se va dando a lo largo de nuestras vidas
y que tenemos que aprender a saber cuándo es el momento para poder prevenir estas conductas violentas. Cuando nace, cuando crece, cuando ya es anciano, yo diría en cada momento de la vida. Esto debe ser transversal a lo largo de la vida. Enseñar a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo que no se puede permitir la violencia. Y acá me gustaría incidir, si me lo permiten, en aquellas parejas, y tengo a muchas que he tratado, que deciden quedarse en una relación por temor a los hijos, porque quieren que los hijos crezcan con un padre y con una madre. Y se quedan en la violencia, no solo por todas las causas que nosotros hemos reconocido en las clases anteriores, sino porque ya su causa no es personal, sino es con respecto a sus hijos. Y ahí hay que tener cuidado. Los hijos necesitan padres que se lleven bien, no padres que estén juntos o que estén separados. Porque pueden estar juntos y llevarse mal, o pueden estar separados y llevarse peor. Ninguno de los dos requiere de los hijos. Los hijos requieren padres que se lleven bien, y llevarse bien no es una cuestión solo de afectos, también es una cuestión de voluntad. Es algo que necesitamos también aprender a manejar en nuestras vidas. Es una condición, a ver, permítame buscar algo que justamente anoté en mis redes sociales. Ay, ¿dónde estás? Solamente quería recordarlo. Acá lo tengo. Un escrito que hice justo en estos días. Dice así: seguro que hace falta voluntad para hacer las cosas, pero también hace falta tener el compromiso y la voluntad de no empeorar las cosas. O sea, buscar que las cosas se hagan bien es importante, pero no empeorarlas también. ¿Y a qué me refiero con esto? A que muchas veces en un conflicto lo que hacemos es empeorarlo cuando veo que mi pareja tiene la intención de poder remediar las cosas, pero yo respondo con sarcasmo, con ironía, con burla o con desprecio. No, no quiero nada, ya ve tú lo que haces. Pero se disculpó, pero quiso hacer algún arreglo, quiso tratarme bonito, pero yo me cierro. Entonces, a veces el problema no es que haya sucedido el problema, sino que lo empeoramos con nuestra propia actitud. Entonces, en cada área de nuestras vidas necesitamos aprender a manejar el momento adecuado para el cambio. Ahora, les decía que el cambio no es una cuestión de un momento, no es un evento. El cambio es un proceso. Surge desde la propia actitud de la persona. Cuando la persona trata de cambiar por sí mismo, no porque usted se lo pide, no porque el pastor se lo pide, ni siquiera porque su mamá o su papá se lo pide. Pero es un cambio que va de adentro para afuera. Y por eso hay investigadores que han trabajado lo que se llama la rueda del cambio, que es un proceso por el cual la persona va pasando y termina por cambiar. Incluye, en algunas ocasiones, recaídas. Vamos a verlo cómo es este proceso del cambio. Le llaman la rueda del cambio, ¿ok? Y tiene todos estos procesos: la precontemplación, la contemplación, la determinación, la acción voluntaria, el mantenimiento y en algunas ocasiones la recaída. Muy bien, ¿qué hacemos en la precontemplación? ¿Qué pasa? En la precontemplación la persona intenta ser consciente de un problema, pero no lo puede. No puede. Y por eso no hay intención de cambio. Ya le golpearon o golpeó, ya pasó un momento de crisis, pero para esa persona no es un problema. Una raya más al tigre, dirían algunos acá en mi país. Una raya más al tigre. No es un problema. Está en
en el periodo de precontemplación. No hay una conexión real, no hay una autoconciencia del problema que está viviendo. Pero si la persona es persuadida, es aclarada, pasa al siguiente nivel, a la contemplación, donde ya es consciente del problema y quiere cambiar, pero aún no tiene un compromiso firme. Este es el periodo de ambivalencia en donde la persona dice, sí, yo quiero cambiar, pero no hace nada por cambiar. No existe una determinación y por eso, después del proceso de contemplación, suelen haber muchas salidas prematuras, ¿no? Y esta rueda del cambio no es solamente para el hombre violento, ¿eh? Es también para la persona violentada. ¿En qué sentido? Que la persona violentada sabe que tiene un problema, pero no sabe cómo salir. Entonces dice, sí, por favor, hermanita, ayúdeme, o pastor, ayúdeme. Y justo cuando les estamos ayudando, vuelve de nuevo con el marido, con la esposa violenta, y nos dice, sí, lo que pasa es que vino, me pidió perdón, me ha prometido que va a cambiar, y quiero darle una nueva oportunidad. Entonces, este periodo de contemplación regresa al inicio. Pero si la persona es determinada, lo que hace es plantearse planes para cambiar, donde la persona va mostrando pequeños cambios y se compromete a realizar mayores esfuerzos, entonces estamos hablando de una persona que ya empezó su proceso de cambio. Ya inició su nivel de determinación, lo lleva a hacer planes. Ok, cuando me sienta así, voy a hacer esto, cuando me sienta así, voy a hacer lo otro, voy a agarrar. Recuerdo que hay gente que incluso para aprender a manejar su ira, se va al refrigerador de su casa y coge un par de cubos de hielo en las manos y se los pone en las manos hasta que siente que toda la tensión baja. Está determinado a cambiar, quiere hacerlo y no va a dejar nuevamente que ocurra aquello que él o ella ya sabe que puede lastimar a otros o lastimarse a sí mismo. Si por el periodo de un mes esta persona ya va mostrando esas señales, entonces podemos entender que la persona ha pasado ya a un nivel de acción oportuna. Ya hay cambios notorios. Ya la persona intenta resolver en vez de reaccionar. Ahora se toma su tiempo. Es como les decía yo la otra vez, hacer una pausa y cambiar de ruta con su tensión. Ok, la persona aprendió eso. Esas nuevas habilidades que va aprendiendo le va ayudando a poder gestionar su vida emocional y producir cambios que se sostengan en el tiempo. Por eso dura entre 1 y 6 meses. Ya después de ese tiempo hay un mantenimiento. La persona ya trata de consolidar los cambios, pero evitando las recaídas. Ahí es donde se trabaja algunas estrategias para evitar la recaída. Si esta etapa, después de los 6 meses, se continúa dando, se habla de un cambio efectivo, hay consolidación en ese aspecto. Ahí termina todo el proceso del cambio de una persona. Y si ustedes se dan cuenta, mire, son mínimo 6 meses para demostrar que una persona puede cambiar. Todos estamos en absolutamente cambio todo el tiempo. Todos estamos en cambio todo el tiempo. Entonces, no hay forma de poder decir no puede cambiar, porque sí lo puede, solo que las estrategias que utiliza no lo han llevado por el camino más adecuado para cambiar o para ejercer estos cambios. Ahora, en ocasiones hay recaídas para algunas personas. Dentro de todos esos 6 primeros meses que hemos visto, es probable que pueda haber alguna recaída. Pero después, si aprendemos a utilizar la recaída como parte de la estrategia de prevención, entonces podríamos nosotros, como Abraham, cuando Dios le dijo, vuelve en tus pasos y regresa por el camino donde tenía que irse a Canaán, ¿no? Él se fue a otra zona, no recuerdo a dónde fue que se desvió, pero luego dice que volvió en sus pasos para luego continuar su camino.
a Canaán, ¿no? Ahí es donde incluso él menciona que Sara era su hermana y el rey de esa época incluso quiso involucrarse con Sara y lo llevó hasta ese punto de tener un sueño perturbador, que bueno, ya conocen la historia, recuerdo algo de ello. Entonces, esas recaídas nos puede ayudar a poder volver a saber dónde nos quedamos y de qué manera podríamos responder ahora nuevamente, ¿no? Y aquí sí es importante poder diferenciar una recaída de alguien que quiere cambiar de una recaída de alguien que quiere lastimar. Las recaídas no son planeadas. Las recaídas es en el proceso que está cayendo, es un tropiezo sobre el proceso. Pero tropezar sobre el camino no significa necesariamente lo mismo que planear un camino. Recuerde que la diferencia entre una persona con conducta agresiva de una persona con conducta violenta es que el agresivo reacciona desproporcionalmente, por cierto, pero reacciona frente a una condición en la que siente o en la que se siente atacado. Reacciona de forma agresiva o huyendo o paralizándose, pero reacciona. El violento no. El violento no necesita una justificación. El violento planifica el control y el poder sobre otra persona. Entonces, cuando hay una persona violenta, no podemos hablar de recaídas, porque el riesgo se vuelve mayor. Tenemos que separar a la persona de esa persona violenta. Por eso es importantísimo entender la diferencia. ¿Son reacciones agresivas o son conductas violentas? Ahí es importante poderlo trabajar. Ahora, ¿pero qué hacemos? Me dirá usted. Pero entonces, ¿qué hago, hermano Acelar, para poder ayudar a que la persona pase todo este proceso de cambio? Bueno, veámoslo con algunas estrategias, con algunas acciones puntuales. En la precontemplación se trabaja mucho la conciencia de la necesidad de un cambio. Ahí es donde reconocemos causas, emociones, consecuencias. Ahí es donde motivamos a que la persona busque un tratamiento. Para esto son los periodos de sensibilización, los testimonios que damos. Eso lo que hace es permitirle a la persona ser consciente de que hay un problema. Las prédicas están en este tiempo, me refiero a las prédicas en los cultos, es del periodo de precontemplación. El hecho de compartir un testimonio es la oportunidad para que la persona entre a este ciclo de precontemplación. Todo aquello, las charlas que damos en colegios o instituciones o en la iglesia misma o con ministerios, lo que hacen es sensibilizar. Eso es clave, mis hermanos. Pero sensibilizar no significa cambiar. Algunos piensan que con ir al servicio, al culto, ya toda su vida está transformada. No, no, el culto te sensibiliza. Jesucristo daba parábolas. Esas parábolas eran el método que él utilizaba para este periodo de precontemplación. Las parábolas sensibilizaban a la gente. Pero después de que él sensibilizara, los apóstoles venían y le preguntaban, Señor, ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Y Jesús les explicaba. Ahí estamos hablando del periodo de contemplación. Ahí es donde uno puede acercarse a la persona y ayudarlo a que se pueda autoevaluar. ¿Qué te hace sentir esto que estás sintiendo? Por ejemplo, pregunto yo. Me hace sentir mal, yo no he querido hacerlo, nunca quise hacerlo, muy bien. ¿Y qué vas a hacer entonces ahora? No, sí, yo quiero comprometerme con la terapia, quiero buscar ayuda, etcétera. Muy bien, lo motivamos a que haga eso. Le damos información de lo que puede ocurrir, tanto los riesgos como los beneficios, para que él o ella pueda sentirse con los recursos necesarios en este proceso de buscar ayuda. ¿Dónde se da?
o más bien, si tuviéramos que ponerle términos, digamos, evangélicos o cristianos, o bíblicos, si lo quieren, no lo sé, la precontemplación es la obra evangelizadora, donde sensibilizamos a la gente. Pero la contemplación, la determinación y la acción pertenecen a la obra discipuladora, que es lo que hizo Jesús con cada uno de sus apóstoles. En la determinación hay que preparar planes concretos, hay que ponerle metas graduales, hay que ayudarlo a que reconozca sus propias habilidades y sepa cómo enfrentar los obstáculos que tienen. Y allí lo que va a ayudar muchísimo es el modelaje, o le llaman el modelamiento conductual. Eso significa que usted se convierte en el modelo a seguir, como Pablo que decía, síganme a mí porque yo sigo, o imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Es en ese periodo de determinación que lo lleva a que la persona ejerza o ejecute sus cambios. Luego, cuando ya va avanzando el tiempo, hay que hacer los feedbacks, hay que retroalimentarse, volverlo a buscar o que te busque, llamarlo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Si ha habido alguna situación que no ha sabido cómo resolver, enseñarle algunas estrategias de solución de conflictos. Hay que ver algunos planes de contingencia para que no pueda nuevamente volver a recaer en esas actitudes agresivas. Hay que generar confianza, hay que reforzar lo que está haciendo, enfocarse en lo bueno y no en lo malo solamente, y aumentar su autoeficacia. Mire todo lo que tenemos para trabajar en este medio, en este punto. Por eso le decía, eso ya es un discipulado, es un acompañamiento personal con la persona, con el individuo. Necesitamos gestionar esto para que no solo se quede en la obra evangelizadora. La obra evangelizadora es solo sensibilizar a las personas, pero necesitamos que la persona también se establezca, se pueda mantener y sostener en este cambio. Ya para cuando están las cosas muy avanzadas, la persona ya está manteniéndose firme en lo que está haciendo, entonces ayudarle con algunos recordatorios, con alternativas, con el análisis de las recaídas, es decir, aprender a establecer causas y fallas, o fallas o recaídas, según corresponda, para animar y seguir fomentando la autoeficacia. Hay que sostener estos cambios. Es importante que podamos entonces trabajar todo este ciclo denominado la rueda del cambio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Inquietud? ¿Pregunta? Nada, seguimos. Profesor, buenos días. Dale, buenos días, Jorge, adelante. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días a cada uno de los hermanos de diferentes latitudes de nuestro planeta. Qué importante lo que usted está comentando, ¿no? Porque violencia engendra violencia, ¿no? Y bueno, quien le habla somos paisanos, somos del Perú, ¿no? Y estamos viendo cómo nuestra población en el sur está siendo violentada porque es un sector que ha sido duramente castigado durante la época del terrorismo. Ahí podemos ver que verdaderamente se necesita una sanidad del alma. Se crece con un rencor, con un odio, ¿no? hacia las autoridades, ¿no? No es que la población pueda estar en contra de una autoridad, sino a lo que representa la autoridad. Y digo esto por un preámbulo, ¿no? Que muchas veces nosotros, como adolescentes, no recibimos la comprensión de nuestros padres y nos rebelamos ante nuestros padres, pero no al padre en sí, sino a la autoridad propia de lo que representa el padre. Y el adolescente va creciendo de esa manera y se va haciendo rebelde ante las autoridades por ello, ¿no? Por eso es que desde mi punto de vista es muy, pero muy importante y algo que yo solamente puedo enfocarme en el Perú, por lo que he visto, es que se deja de lado efectivamente el tema de la adolescencia y creen que con un campamento, con juegos, con dinámicas, ya vas
apagar el incendio que hay, ¿no? Pero verdaderamente no, porque el adolescente crece en un mundo de violencia. Es algo que no se puede tapar el sol con un dedo. En el ambiente cristiano hay mucha violencia. Hay mucha violencia porque no ha habido sanidad del alma, no ha habido sanidad. Se enfocan las iglesias mucho, y no está mal, ¿no? En querer enseñar y poder proclamar el evangelio, pero el evangelio del reino habla de sanidad, habla de restauración, habla de unión, ¿no? Jesús lo dijo con esta palabra, ¿no? Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Esa palabra de amor, de ágape, agapaos, ¿no? Y cuando Jesús también dijo, mi paz los dejo, mis paz los doy, y no lo doy como lo da el mundo. Nos habla de este resumen realmente del amor. Y yo creo que es un llamado a cada uno de nosotros de que las iglesias deberían enfocarse también en estos cursos de poder, cómo ayudar a mi adolescente a crecer. Y como padre, cómo ayudar a sanar las heridas que yo he hecho a mi adolescente. Porque si no ayudo yo a mi adolescente a sanar sus heridas, voy a hacer crecer a un joven, a un adulto rebelde ante las autoridades por el preámbulo que dije delante, que pareciera que no hubiera tenido connotación, pero sí lo tiene, sí lo tiene. Entonces es necesario que las iglesias ayuden, que las iglesias estén también imbuidas en poder sanar estas almas, ¿no? Porque realmente es algo como usted dijo bien claro, ¿no? Son los adolescentes, ¿no? Los que nos van a seguir, ¿no? Es una nueva generación, ¿no? Y esta nueva generación tiene que ser sanada, pero si esta generación de hoy no ha sido sanada por nuestros gruesos errores como padres, nuestros gruesos errores, porque nadie nació sabiendo ser padre, en el proceso uno va aprendiendo, ¿no? Y a veces, Así es. como usted dijo bien claro, ¿no? O quieres ser psicólogo o quieres ser el papá de tu hijo, ¿no? Entonces muchas veces nosotros queremos ser, a veces nosotros por decir, no, somos evangélicos y tienes que regirte así, y así, y así, y queremos que, y la cuerda cuanto más se tensa, en cualquier momento se puede romper, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo educar, cómo formar a nuestros adolescentes, y tercero, cómo hacer sanar las heridas a nuestros adolescentes. Por ende, Excelente. nuevamente reitero mi agradecimiento a su persona y a todos los que nos han venido enseñando en este diplomado. Agradezco a Sociedades Bíblicas, pero en el amor del Señor me gustaría de que esto se extendiera un poco más, porque habéis visto de que más que un curso de cómo ser consejeros, creo que ha sido un curso de terapia, de cómo sanar nuestras almas, porque verdaderamente tenemos muchas heridas. Y reitero mi agradecimiento y vuestra paciencia. Gracias, pastor. Gracias, Jorge, por tus palabras. Definitivamente has dado mucho, en muchos clavos has dado, creo yo, ¿no? Te agradezco, te agradezco. No tengo nada que añadir ni quitarlo a lo que has mencionado, ¿eh? Antonio, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Enciende tu micrófono, Antonio, porque no te escuchamos. ¿Sí me escucha ahí? Ahora sí, Antonio, ahora sí. Muy buenos días, los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Es cierto, ¿no? Que como iglesia hemos fallado en el aspecto de los adolescentes, ¿no? La adolescencia es una etapa muy difícil, ¿no? A veces de entender y de comprender, ¿no? Porque es un cambio de la personalidad de este adolescente ya que se convierte en joven, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que meternos en sus zapatos porque también nosotros también hemos sido adolescentes también, ¿no? Y tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, la situación en que están pasando, ¿no? A veces, muchas veces, cuando yo era adolescente he sido muy rebelde, yo lo reconozco, ¿no? Porque, bueno, por mis padres, a veces el problema viene de hogar, como se dice, ¿no? De los padres, donde el padre de repente es conflictivo, la esposa es conflictiva, y es donde los niños comienzan a ver la actitud tanto de papá y de mamá, ¿no? Y entonces comienzan a hacer lo mismo y ellos tienen un cambio, o sea, tienen un concepto negativo a veces de nuestro, o sea, como padres, ¿no? Y después son nosotros como iglesia, ¿no? Como padres espirituales, tenemos que entenderlo. A veces decimos, no, ¿por qué no lo entiendes? Que eres malcriado, eres así, es acá. Y a veces me pongo a pensar, digo, Señor, le digo, si yo también he sido igual que ellos, Señor,
yo también me meto en sus zapatos de ellos porque ellos tienen problemas. A veces no lo dicen, ¿no? No lo hablan, quizás por miedo, por temor o lo que le va a decir papá, lo va a gritar o le va a decir esto, le va a quitar esto, todo eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Como pastores, ¿no? Como líderes de la iglesia, ¿no? Entender a los adolescentes, ¿no? Como decía hace poco el hermano, no es necesario llevarlos, como se dice, a un campamento, ¿no? O llevarlos a un lugar donde se puedan ser recreativos, ¿no? Sino trazarse, ¿cómo se dice? Métodos, estrategias, planes de cómo poder ganar a esos futuros líderes, porque ellos son futuros líderes de la iglesia, algún día van a ser formados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dejar, como se dice, yo aprendí de mis pastores, dice, tú tienes que dejar un legado, como se dice, en la iglesia, de hombres y mujeres formados que sean maduros en la fe. Como decía el pastor, realmente no existe pastor de adolescentes, de verdad, pero las iglesias sí ponen, ¿no? Pastor de adolescentes, pastor de jóvenes, y a veces me puedo pensar, pero si en mi época nunca he visto todo eso. Pero sí se necesita un guía, como se dice, ¿no? Un guía que los lleve, como se dice, al camino del Señor, ¿no? Para que ellos cambien de actitud, cambien de su manera de pensar, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con infinidad de cosas, con los jóvenes destruidos, todos ellos, como se dice, con el autoestima bajísimo, como se dice, ¿no? Por el maltrato. Por en estos tiempos en el Perú vemos tantos adolescentes, ¿no? Maltrato, la violencia, todo eso, ¿no? Y eso nos llama la atención como pastora. Yo sí me siento, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Con esa actitud de ellos, ¿no? Y a veces nosotros decimos, Señor, no puedo con ellos, pero yo a veces yo le digo cuando me dice, pastor, mira, mi hijo, ¿sabe qué, hermana? Le dice, si no puede, póngase de rodillas nada más. Ore a Dios, ayune por su hijo o por su hija para que Dios, en el tiempo de Dios, Dios le va a cambiar como si la manera de pensar, les digo, ¿no? Es, por ejemplo, yo tengo mi hija, ¿no? Que ya está señorita, ¿no? Era en esa etapa, pues, era, ¿cómo se dice, no? Como que ya, pues, mi esposa le decía, ya le vas a sacar canas a tu papá, ¿no? Pero yo me mantenía, decía, Señor, por favor, le digo, yo ya agoté todos mis recursos, ¿no? Ahora, Señor, te lo dejo en tus manos, Señor. Amén, Y claro. ese joven o esa señorita, cuando le ponemos en las manos de Dios, porque dice que la palabra de Dios es que cuando nosotros oramos por nuestros hijos, yo sé que Dios los va a cuidar, yo sé que Dios los va a cambiar, yo sé que Dios los va a transformar para cosas mejores. Y este joven adolescente luego se va a convertir en un gran líder que va a guiar a otros adolescentes a sanar, como decía el pastor anterior, a sanar sus heridas del alma, sus heridas emocionales, ¿no? Porque cada adolescente viene, no sé cómo le puedo decir, destruido, como se dice, ¿no? Y Totalmente, nosotros no claro. podemos tampoco más, ¿cómo se dice? Darle Destruirlo, más no, duro. más dar duro, sino tenemos que levantarlo más bien. Y, Amén. ¿cómo se llama? En este aspecto de la adolescencia, ¿no? A veces yo me digo, tengo que ponerme en sus zapatos porque yo he sido esto, pues es un cambio, le digo, ¿no? Y Excelente. siempre pido al Señor. Eso es todo, pastor. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias por tus palabras. De hecho, hay mucho que aprender sobre ello. Solo permítame darle 3 versículos bíblicos, por favor, y si lo puede anotar, porque no lo tenemos aquí. El primero está en Proverbios 22:6, muchos lo conocen. La traducción del lenguaje actual lo dice: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue viejo, seguirá tus enseñanzas. Por tanto, el principio aquí es que el niño imita al adulto. No es que el niño aprende del adulto, no, lo imita, sigue los pasos del adulto. Eclesiastés 11:9 en la traducción del lenguaje actual dice: ahora, alégrate ahora que eres joven, déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea, pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Y eso se lo habla a los jóvenes. Por tanto, el adolescente o el joven elige su conducta. Él ya no imita,
ya no está imitando. Él elige la conducta que va a llevar, pero tiene que tener la información suficiente para saber qué elegir. Por eso es que muchos padres de familia quieren que su adolescente los imite como si fueran niños. Y ya no lo son, mis hermanos. Se están convirtiendo en adultos. Esa es una clave que creo que es importante que podamos nosotros decirlo. Y finalizo con Malaquías 2:2, donde dice, si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Se lo pongo de esta forma. El niño imita la conducta de los adultos. El adolescente elige su propia conducta y el adulto decide qué es lo que va a hacer en su vida. Son 3 principios que creo que es importante, ahora que estamos hablando de esto, poder resaltar, porque ciertamente los adolescentes necesitan guía, pero ellos no van a seguir si no se sienten lo suficientemente influenciados. En el Eclesiastés 11:9 leí hace un momento, Carla. Alguien me preguntaba también que si esto se puede trabajar en los colegios. Claro que sí. ¿Y qué tenemos que trabajar con los adolescentes? Educación emocional, clave. Creo que lo mencioné en una de las charlas que dimos. El tema clave para trabajar en colegios es educación emocional. Y no solo en colegios, en las iglesias también. Ahora, Juana decía, en los campamentos se puede dar el tema de sanidad. Excelente, excelente idea sería que llevemos al adolescente a recrearse a algún campamento, pero allí aprovechar estos temas para poder desarrollar estas habilidades. José, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Buenos días, profesor. Saluda a todos mis hermanos y compañeros en esta preciosa mañana. Estaba mirando los procesos que usted dice ahí en la etapa de determinación. Tengo una inquietud. Cuando uno tiene un aconsejado en esta etapa, que uno lo lleva a descubrir qué es lo que hay que hacer, porque usted nos explicaba que no hay que decirle la decisión, sino a llevarlos a descubrir la solución, y uno lo lleva a descubrir y esta persona acepta que sí, que esos son los asuntos, pero tiene miedo a tomar la determinación. ¿Qué debe hacer ahí el consejero en ese caso? Profesor, gracias. Muchas gracias, José, por tu pregunta. El miedo tiene la función de prepararnos para lo desconocido. El miedo aparece como una respuesta natural del ser humano que te previene a lo que va a acontecer. Por tanto, no está mal sentir miedo. Pero el miedo crece con nuestra imaginación y disminuye con información. Mientras más informado esté la persona, menos miedo tendrá y podrá determinarse a hacer las cosas. Entonces, allí no se trata de empujarlo a que cambie, no. ¿Tienes miedo? ¿A qué le temes? Vamos, describe tu miedo. Ponle nombre a eso que estás teniendo miedo. Una vez que él les dé el nombre, entonces podemos buscar información suficiente para poder clarificar eso que la persona teme, José. Entonces, lo mejor que podemos hacer es acompañarlo en medio de este proceso de descubrir qué es lo que teme, para poderle dar la información suficiente y así el temor se vaya con información. Mientras más informados estemos, menos temor habrá. ¿Ok, José? Sí, Y señor, gracias por la por pregunta, ¿eh? Gracias por la pregunta. Muy bien, continuamos entonces. Vamos entonces viendo ahora la metáfora que también es utilizada con respecto a la prevención y a la promoción de la salud, ¿no? En la prevención hay una metáfora que se llama la del semáforo, donde cada uno tiene un rol que cumplir, ¿no? En el color verde, que se le llama la atención o prevención primaria, que es universal, que todos tenemos que hacerlo, lo que hace es evitar que pueda haber un problema, ¿no? Hacia ese punto va, hacia la anticipación, anticipa un problema. En la prevención secundaria, detecta el problema. Esto ya es mucho más selectivo. Aquí ya el profesional de la salud o el consejero ya vio que hay un problema, ya lo detectó. Y en la prevención terciaria, ahí ya
lo que se hace es corregir el problema para que no se vuelva a dar. Allí ya de alguna manera se exige un tratamiento mucho más especializado. Hace un momento alguien me preguntaba si es que esto también se producía con el alcohol. Por ejemplo, esta rueda del cambio que hemos visto, esta rueda del cambio es un principio trabajado con población alcohólica. O sea, que esto que hemos visto hace un momento de la rueda del cambio ha sido trabajado con población alcohólica. Y por eso esta metáfora del semáforo nos ayuda a identificar qué debemos hacer y qué podemos nosotros desde donde estamos podemos hacer. Por ejemplo, para evitar o anticiparnos a los problemas, debemos promover, fomentar, educar y proteger la salud. Ojo con estas palabritas. Promover salud. Nosotros por muchos años hemos promovido lo que no se debe hacer. Eso no es salud. Eso es evitación del problema. Promover salud implica promover aquello que va a generar bienestar, aquello que va a generar beneficios. Lo que yo he hecho con esta clase durante todas estas clases que he dado con ustedes ha sido promover salud, promover y educar, que es lo que yo he ejercido, mi función ha sido la de educador de la salud, en este caso ante una crisis de violencia en la familia. Entonces, esa es la labor que tenemos todos nosotros, y desde la iglesia mucho más. Pero aquellos que somos consejeros, psicólogos, aquellos que en algún momento son maestros y tienen o pastores y tienen un trato directo con las personas, esa persona sí puede llegar a detectar. Muchas de las cosas que hemos visto en todo este curso son señales que nos ayudan a detectar cuando hay violencia, cuando hay agresión, cuando hay algún problema que les puede dañar a las personas o a los hijos. Entonces, nuestra especialidad debe ser este punto de detectar esto. Y ya para el nivel tercero, que es más profesional, que ya es un tratamiento, una rehabilitación o una prevención de las secuelas, ya debe ser derivado a un profesional. Entonces, dentro del semáforo, lo verde lo hacemos todos. Lo amarillo hacemos aquellos que dirigimos personas o estamos a cargo de personas. Y lo rojo debe ser tratado por un especialista a quien debemos derivar. ¿Se entiende? Así de facilito para que podamos todos comprenderlo. Muy bien. Dentro de esta prevención primaria, ¿qué nos toca a todos? Nos toca aprender a informar, a motivar y a ayudar a la población a que pueda mantener y conocer y adoptar incluso formas no violentas para resolver conflictos. ¿En qué etapa de la vida se le enseña a una persona a resolver de manera no violenta los conflictos familiares? ¿Por qué les digo esto? Porque si usted le llama la atención a su hijo gritándolo y diciéndole que no grite, le está enseñando a resolver conflictos por los gritos. Entonces no importa si usted le dice no grite, porque si grita usted, en otras palabras, para calmar al niño hay que calmar al adulto primero. La resolución de conflictos no es ya, vete tú para allá y deja a tu hermano en paz. Eso no es resolver un conflicto. Porque eso le enseña al niño que cuando hay un problema con el hermano, lo que va a hacer es irse. Y ya está, se solucionó. Yéndose, se soluciona. Y nunca hablan del problema. Por eso es que cuando llegan al matrimonio, ya de adultos, no tienen estrategias para hablar con el marido, o con la mujer, con el esposo, o con la esposa. Porque nunca se atrevieron a hablar de un problema. Desde niños hay que enseñarles que cuando hay un conflicto, hay consecuencias. Si aprendemos a manejar eso desde la niñez, vamos a ir previniendo en nuevas generaciones el uso de la violencia para resolver conflictos familiares. Y otra cosa, por favor, con mucho respeto lo digo. Carla, te leo, dice, ¿cómo se desarrolla eso? ¿A qué te refieres, Carla? Sé más específica, por favor. ¿Qué es lo que te ocurre?
A mí me pasa que cuando yo tengo un conflicto, para mí es súper esencial conversarlo, verlo y verlo a tiempo. Pero pasa que es como lo mismo que menciona usted, que mi esposo evade, arranca, oculta y no lo enfrenta, huye. Entonces yo tengo que de cierta forma como trepar una montaña para poder alcanzar y tener una respuesta. Entonces, por lo menos yo ya ahora, ya que han pasado los años, como que eso se me hace irresistible. Y de pronto yo opto por ignorar las circunstancias y cuando ya se tiene que realmente enfrentar, el problema ya no es algo solucionable, sino que eso termina en una batalla campal. ¿Ya? Totalmente. Entonces, en este caso, yo que sí quiero el diálogo o la comunicación o resolver el conflicto o saber a tiempo, ¿cómo lo relaciono? O sea, ¿cómo puede él llegar a eso? No, no sé si me doy a explicar, Sí, sí, pero, sí. Entiendo que cada vez... ¿cómo Ujú. se logra de que él pueda enfrentar el conflicto o que él pueda hablarlo? Muy bien, Carla. Genial. Lo Una llamo en 5 pregunta. minutos, por favor. Ah, perdón. Pensé que estabas hablando con nosotros. Vaya. Ya, espérame un poquitito, un minutito. Ok, Carla. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría resolver eso, porque eso me genera conflicto, me genera separación, aislamiento, tensión Totalmente. dentro de mi casa. Entonces, Cierto. no es mi actitud de comunicación, es la evasión de él, el silencio, el ocultamiento, que hay cosas que sí tienen, se pueden resolver, pero eso se genera una tensión, como bien lo mencionó usted, por eso me lo quise interrumpir. ¿Cómo se No hay logra que problema. él enfrente eso, que salga de Bueno, ahí? te explico algo, Carla, rapidito y a través de ti para todos en general. Cuando uno se comunica, hay 3 cosas que expresa y 3 cosas con las que interpreta lo expresado por el otro. Se lo pongo de esta forma. El clásico emisor, receptor, mensaje en el centro, ¿no es cierto? El emisor tiene un contenido que lo expresa en palabras, en gestos y en intenciones. Ese contenido lo va a expresar, lo va a llevar a decir cosas con palabras, con gestos o con intenciones. Ese es el emisor. El receptor del mensaje lo va a recibir de acuerdo a lo que escucha, de acuerdo a lo que imagina y de acuerdo a los aprendizajes que ha venido teniendo a lo largo de su vida. El hecho de que uno diga algo no significa que la pareja lo haya entendido plenamente como uno lo dijo. Probablemente la pareja también, dentro de esos aprendizajes que tiene, se lleva al punto de poder no escuchar lo que la persona dice, las palabras, sino observar los gestos o generar o ver la intencionalidad. Y recordar, ojo con lo que estoy diciendo, recordar periodos o eventos o experiencias del pasado que le interrumpen conectar en ese momento y le hacen responder no a la persona, sino a la experiencia que vivió. Espero dejarme entender, no sé si estoy siendo claro con esto. Es decir, la persona que escucha a veces no quiere o evita, a veces, por temor a la reacción de la otra persona o por temor a la reacción de sí mismo. La evitación experiencial es un principio que todos nosotros aprendimos de niños. Cuando recuerda que le conté que mi abuela me decía que cuando yo caminaba y me tropezaba, mi abuela decía, esa silla mala, ¿por qué le has hecho caer a mi hijito? ¿No? Y golpeaba la silla. Y yo aprendí que no era yo el que se caía, era la silla la que me tropezaba. Y aprendemos desde Adán a echar la culpa. Eso es una forma de evitar, tenemos miedo. Entonces, no resolvemos problemas porque no sabemos cómo resolverlos. Entonces, palabras, gestos y las intenciones con que decimos las cosas debe de tener un mensaje lo suficientemente claro como para que la otra persona no se sienta afectada. ¿Por qué?
Voy con esto, rapidito. Lo que nosotros hablamos, el contenido que damos, puede ser tergiversado por el estado emocional en que lo damos. Entonces, cuando uno se comunica, no solo comunica palabras, comunica también estados emocionales. Y el estado emocional, mis hermanos, el estado emocional de una persona puede tergiversar hasta el mejor, la mejor o el mejor contenido, solución que pudiera yo proponer en ese momento, solo por el estado emocional. Entonces, cuando yo tengo que resolver conflictos, debo de aprender a identificar el estado emocional en el cual se encuentra mi pareja o el estado emocional en el cual me encuentro yo. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cuándo lo voy a decir? ¿Y con qué intención lo voy a decir? Solo eso me puede ayudar a llegar a un equilibrio. Cuando lo que yo digo y mi pareja entiende coincide, entonces llegamos a acuerdos. Pero cuando lo que yo digo y mi pareja entiende no coincide, se generan conflictos. Evitar el problema no lo resuelve, solo posterga el dolor. Y llegado el momento se acumula y termina en lo que tú has mencionado, Carla. Entonces, ahora, si me permites, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu pareja? No lo digas, pero imaginemos que 30, 40 años, no lo sé. Son 30 o 40 años de aprendizaje en su vida a evitar, porque aprendió que evitando, gracias Carla, aprendió evitando, son 38 años de su vida que aprendió a evitar los problemas porque o no lo supo resolver, o cada que lo resolvía salía a la crisis peor, o simplemente no tenía los argumentos o estrategias necesarias para explicar lo que tenía que explicar. Y eso termina generando el caos del cual has venido hablando, Carlos. ¿Me dejo entender? Entonces, no es solamente lo que uno pueda decir, sino lo que mi pareja está escuchando, cómo lo está interpretando. Una de las palabras claves que yo hago siempre, me estoy apartando el tema, perdónenme. Solo termino con esta pregunta. La pregunta clave para poder saber si es que ha comprendido o no la pareja el mensaje, no es, ok, Carla, bueno, sería bueno e ideal si estás de acuerdo y estás intentando algo más, pues busca una ayuda. De hecho, tener estrés, eso de alguna manera busca una ayuda mucho más especializada, quiero decirte, Carla, ¿eh? Y es válido tanto lo uno como lo otro, pero el objetivo, como lo decía hace un momento, esa alopecia tiene que ver con ese estrés, definitivamente, tiene que ver con el estrés, Carla. Bueno, te invito a buscar ayuda, definitivamente es lo mejor por ahora, es lo que mejor puedo decirte por ahora, pero sí hay forma de poder resolver. Insisto, resolver no significa que se mantengan juntos todo el tiempo. Resolver también puede significar el que puedan tener un proceso de separación de una manera saludable donde pueda causar menos daño. Sí, es que eso es por el estrés, en este caso, Carla, es por el estrés y obviamente por la carga emocional que lleva tener que tratar este asunto. Recomendación entonces, que cada vez que lleguemos a un acuerdo con nuestra pareja, no le preguntemos si comprendió o no comprendió, ¿ok? La pregunta clave es, ¿qué me has entendido? La pregunta clave es, ¿qué me has entendido? Mi pareja o la persona con la que yo trate tiene que responderme lo que me ha entendido y yo corroborar si entendió el mensaje o no. No pidan una respuesta inmediata. Primero que les repita el mensaje. Es lo que hacen en las tiendas de, ¿cómo le llaman estas tiendas de comida rápida, no? Su pedido, ¿cuál es su pedido? Mi pedido es, no sé, una hamburguesa grande con papas grandes y una Coca-Cola grande, todo grande. Muy bien, entonces ellos te dicen, su pedido es una hamburguesa grande, con una Coca-Cola grande y con unas papas grandes. Sí, eso es. Por 2 soles, por lo menos aquí en mi país es así, por 2 soles le puede aumentar a una Coca-Cola más. Y yo digo, bueno, sí, ya que estoy con alguien, me llevo 2 Coca-Colas. Muy bien, y te repiten, su pedido es una hamburguesa grande con 2 Coca-Colas grandes y unas papas grandes. Por 2 soles más, le puede agregar la otra papa más. No, solo quiero eso. Muy bien, su pedido es, y le repite otra vez el pedido. Solo así
pueden ellos asegurarse que ha habido comprensión del pedido y evitar las broncas después. Entonces, tenemos que llegar a eso también en algunas ocasiones, no solo con nuestras parejas, sino con las personas con las que tengamos que tratar. Por eso es que la importancia de que podamos proveer modelos de funcionamiento familiar, donde los roles, las funciones sean más equitativos para todos, donde podamos llegar al punto de enseñar a llevarse bien. Ojo en lo que estoy diciendo, es enseñar a llevarse bien. Le han hecho tanta mala fama al matrimonio que es difícil para algunos incluso quererse casar, porque tienen miedo de perder su libertad, entre comillas. No, el matrimonio no te lleva a perder nada, te lleva a multiplicar cosas, incluso los problemas. Ya no es problema de uno, ahora son problemas de dos. También afecta. ¿Qué podemos hacer en la prevención de manera práctica en el trabajo con hombres? Identificar hombres con perfil de riesgo de maltratadores, ¿no? Aquí sería bueno el que muchas iglesias hacen también las reuniones de varones. Allí en las reuniones de varones necesitamos hablar de la violencia. Necesitamos hablar de los celos, de la búsqueda del control de la pareja a través de actos dominantes, ¿no? Aquí tenemos que hablar sobre la vida emocional del varón, que es muy diferente a la vida emocional de la mujer. Aquí debemos hablar qué historia de vida hemos tenido, cada uno con respecto a la violencia. Necesitamos educar, necesitamos buscar formar todo este bagaje de aprendizajes desde el respeto, desde la tolerancia, desde la igualdad o equidad, desde la oportunidad de hacer y producir bien en la familia que tenemos. Trabajo con varones. La clave, mis hermanos, así como un checklist, si usted identifica que hay situaciones de riesgo, entonces tiene que derivarlo o tiene que llamarlo para hablar con esa persona. ¿Cuáles son algunas situaciones de riesgo? Si hay consumo de alcohol, si hay pérdida de empleo. Mire usted, si una pareja pierde su empleo, algunos piensan que se deprimen y algunos piensan que su depresión tiene que ver con la tristeza solamente. No, 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 no. También hay gente deprimida que lo manifiesta no con tristeza, sino con ira, con enojo, con rabia. Entonces, la pérdida del empleo es una situación o un factor de riesgo para la instalación de la violencia. El consumo de drogas, el embarazo, los conflictos constantes en la relación de pareja, las pérdidas de familia, ahora con el tema de la pandemia y del COVID, ¿cuánta familia se ha perdido? Y con cada pérdida de familia, es más, en una investigación que se hizo, el 100% de mujeres que habían perdido a sus maridos, a sus esposos, por el COVID, el 100% cayó en una depresión clínica, que tuvo que superarse después de 1 año y medio de tratamiento. Así es que las pérdidas también son factores de riesgo. Los fracasos constantes, el deseo de querer hacer algo y no poder hacerlo, la separación también genera violencia y las disfunciones familiares. ¿Qué más tenemos que ver? Aprender a promover una cultura. Esa cultura igualitaria entre los sexos o los géneros y las clases, no me refiero, por favor, a las ideologías que actualmente pululan, ¿ok? No es una condición ni promoción de ideologías en particular, sino del poder hablar de Génesis 1 y 2, donde varón y mujer tenían el mismo compromiso. ¿Se recuerdan que lo vimos? Génesis 1:28, cuando Dios dijo que Dios bendice al hombre y a la mujer. Dios crea al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó y los bendijo a los dos. A los dos les dijo fructificad y multiplicaos. A los dos les dijo sojuzgad la tierra. A los dos les dijo señorear. A eso me refiero cuando digo una cultura igualitaria entre estos sexos, géneros o clases. La escuela y la sociedad también, esto es un importante labor, sobre todo la iglesia que pertenece a la sociedad. La escuela, en este contexto podríamos decir, la escuela y la iglesia deben jugar un papel orientado a crear un clima de no tolerancia hacia los agresores.
Recuerda que le hablé de que habían algunos pastores que habían incluso colaborado y participado en la demanda de personas agresoras o personas que han sido violentas el uno con el otro. Así es que hay que tener esa actitud también. También hay que contribuir a través de la educación para la salud, respecto a las relaciones interpersonales, la convivencia y la comunicación. 3 temas que son importantísimos a tratar y ojalá en sus iglesias puedan dedicarle tiempo a trabajar estas acciones, ¿no? Aprender a diferenciar el juego, aprender a diferenciar el juego o lo que es la broma, a diferencia de lo que es la burla, ¿no? Que los hombres y también mujeres puedan entender lo que significa el ya basta, porque hay diferencia, mi hermano. Por ejemplo, una de las cosas que trabajamos con varones también es aprender a diferenciar entre la caricia y el toque. A nivel de pareja, no todas las parejas acarician, la mayoría solo toca. Acariciar es como pasar o rozar la piel de una manera en que no genere dolor, sino genere más bien satisfacción, bienestar. Entonces muchos varones se atreven más a tocar a su pareja que a acariciarla. Entonces eso también es importante poderlo trabajar. Muy bien, el trabajo con las mujeres implica el principalmente identificar quienes tienen mayor riesgo de sufrir violencia. Si hay una mujer con perfil de riesgo, generalmente las características de mujeres que tienen un perfil de sufrir maltrato tiene que ver con la dependencia emocional, tiene que ver con la autoestima baja o un aislamiento constante o tener una historia de maltrato en la familia de origen. Por eso necesitamos ayudar a que las mujeres puedan aprender a salir adelante en sus vidas y no depender de una condición violenta en la que puedan estar viviendo. Ojo, esto es un perfil de la persona víctima de violencia, ¿no? Hay que denunciarla y no cubrirla como lo dice esta publicidad, que es una muy buena campaña para poder de alguna manera evidenciar, ¿no? Esto es, ¿cómo le llaman esto que usan las chicas? Polvo, ¿no? Polvo, pero que está pues con una cruz encima. Y es algo que, y según algunas investigaciones, es lo que la mayoría de mujeres usa para cubrir los golpes, ¿no? En medio de esta condición, utiliza bastante de este polvo para poder cubrir esos golpes. También dentro de este trabajo implica que podamos nosotros ayudar a las personas a que conozcan sus derechos y a cuestionar también algunos estereotipos que la sociedad lamentablemente está poniendo, sin llegar, insisto, sin llegar a las condiciones ideológicas que estamos viviendo también en este tiempo, ¿no? Empoderamiento político y económico de las mujeres, el trato igualitario, dar a conocer la magnitud y el costo social, la gravedad de impacto que representa el problema de la violencia familiar. ¿Cuántas cosas por hacer, mis hermanos, que yo creo que es importante de poder desarrollar? En una ocasión, el 15 de enero del 2019, curiosamente hace unos días, pero del año 2019, puse yo este verso o esta en mis redes sociales. Y si predicáramos contra la violencia, como cuando se hace evangelismo, y me llovió de todo, ¿no? Me llovieron algunas ideas, como también algunas críticas, ¿no? Que la máxima crítica que recibí con respecto a esto es que Dios condena la violencia, me decían, ¿no? Y habla del amor de Dios. Entonces es en vano que tengamos que predicar. Dios ha querido que prediquemos su palabra y su palabra habla del evangelio y de las buenas nuevas. No habla de violencia, dice, ¿no? Bueno, no ha llevado mi curso, por eso seguramente no lo saben, pero de hecho que, como lo hemos visto en todo este curso, hay mucho contenido acerca de la violencia dentro de los términos bíblicos. Por tanto, sería bueno que pudiéramos hacer campañas en contra de la violencia. Y recuerdo que en la iglesia donde congrego, con el pastor a cargo, hicimos una campaña donde pusimos una lista de
preguntas que le hacíamos a las personas, así como cuando volanteamos tratados bíblicos que le llaman, ¿no? Hicimos uno, pero con el tema de violencia. ¿Alguna vez has sentido que tu pareja te controla? ¿Alguna vez has sentido que tu pareja te pide qué ropa ponerte? ¿O alguna vez tu pareja te pidió tu código de acceso a tus redes sociales? ¿O te prohibió participar de alguna reunión? Etcétera, etcétera. Todas esas preguntas. Y si ponía que sí, automáticamente le decíamos que está sufriendo de violencia, sea física, psicológica o sexual, ¿no? Entonces eso ayudaba a la persona a sensibilizar. Y en la parte de atrás busca ayuda, estamos en tal lugar, en tal iglesia, con un tratamiento, incluso había un tiempo en el cual se podía dar, en algunas iglesias lo han hecho, contratan a un psicólogo o psicóloga y pueden atender durante el domingo mientras están dando la prédica en un lado, ellos poder atender gratuitamente a algunos hermanos o hermanas para poder descubrir qué está pasando y luego ya ser derivados. Hay consejeros, hay psicólogos que pueden hacer esa labor. Entonces, trabajemos este tema, pongamos el tema en el púlpito, mis hermanos. Los domingos que tienen ustedes la oportunidad de tener un grupo de personas que los escucha, allí tenemos que aprender a dar este tipo de enseñanza. Una de las enseñanzas más complejas que hemos tenido en crianza de hijos tiene que ver con la vara, ¿no? ¿Se acuerda? Creo que alguna vez alguien me preguntó, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el tema de la vara? ¿Qué dice la Biblia sobre el tema de la mujer? ¿Qué dice la Biblia sobre el tema de la sumisión? ¿Qué dice la Biblia sobre el tema de la virginidad? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos temas que hablar? ¿Qué dice la Biblia? Pero hay que entenderla desde su verdadero valor. Si usted lee estos versículos que están allí escritos, y que voy a obviarlos porque el tiempo nos gana, en Proverbios 10:13, ¿para quién es escrito? ¿Para quién es esa vara? En Proverbios 23:13, otra vez, ¿para quién es la vara? Y 26:3, ¿para quién es la vara? No todos, y la vara generalmente no habla del niño, habla del muchacho. Y un muchacho es un adolescente, no es un niño a quien hay que castigar o lastimar de esa forma. Pero Proverbios 14:3 nos explica que la vara no es un objeto en particular, sino es un aprendizaje en particular. Proverbios 22:8 y también el verso 15 habla de a quién hay que usar, en qué personas hay que usar esta vara. Y el 29:15 habla del para qué se usa, que finalmente tiene que ser para corregir. Veamos la diferencia entre lo que es castigo y lo que es disciplina. El castigo es una sanción que causa dolor. Y a veces no solo es un dolor físico, también es un dolor emocional. Por eso es que la Biblia es enfática en poder dar con vara, ¿no? Pero no es un recurso para que el adulto pueda expresar o de alguna manera soltar su ira, su enojo, su rabia. Es para corregir, pero no para que uno se aproveche de eso. La disciplina, que también es vara, de acuerdo a la Biblia, busca que se cumplan las normas establecidas, pero por medio de una instrucción y de una corrección. No es por medio de la crítica, mis hermanos. Criticar significa añadir un argumento que haga que la persona se sienta lastimada, así como me hizo sentirme lastimado a mí. Por ejemplo, vamos a entender la diferencia entre criticar y corregir, ¿ok? Se lo voy a explicar de esta forma. Es cumpleaños de la suegra. Y no estoy en contra de las suegras por si acaso, ¿eh? Es el cumpleaños de ella. Pero usted se olvida de llamarla. Tiene su pareja y lo que hace es preguntarle, ¿llamaste a mi mamá? Y usted responde, uy, me olvidé. Vamos a ver la diferencia entre criticar y corregir.
¿Qué sería criticar? Sería algo así como, claro, como no es tu mamá, entonces que te olvide, ¿no? Sí, claro, como mi madre no te importa, entonces tú sí adelante con todas tus cosas. Si fuera tu madre, te hubieras comprado todo un supermercado para ella, pero como es mi madre, ahí sí ni siquiera la llamas. Eso sería la crítica, el argumento que yo uso para poner en crisis a la otra persona. ¿Cuál sería la corrección? La corrección sería, ¿llamaste a mamá? Uy, no, me olvidé. Ay, amor, está bien, vamos a llamarlo ahorita. Marco mi número telefónico y se lo paso. Toma, aquí está. ¿Aló, mamita? Te paso con mi pareja que te quiere saludar. Listo. La corrección es devolverlo al camino. No es insistirle el por qué no hiciste lo que debiste haber hecho. No es por qué quitarle esa sensación de culpa que la persona ya tiene, quitándosela con más culpa. O sea, es imposible que podamos nosotros hacer que las personas tengan un cambio conductual si les estamos recriminando constantemente de por qué hizo lo que hizo, que no debió haberlo hecho y que por haberse comportado de esa forma, ahora tiene que pagar las consecuencias. No, no se va a poder. Es imposible que se llegue a eso. La disciplina tiene que ver con una corrección acompañada de una instrucción. Ahora, en ocasiones ambas van a ser impartidas, pero va a depender de acuerdo a la edad y de acuerdo a las circunstancias. No estoy promoviendo que use la vara, mi hermano, ni tampoco le estoy diciendo que puede agarrar a golpes a su muchacho. Lo que estoy diciendo es que bíblicamente hablando, la vara no es solo el objeto que se usa para corregir, también es las palabras que usamos para corregir. Y a veces hay gente que castiga con sus palabras. Ya lo diría el proverbio también, que algunas palabras hieren como un cuchillo. Entonces, las palabras que usa para corregir deben ser elegidas para corregir y no para seguir maltratando. De allí la importancia de poder saber cómo corregimos. Cosas como estas y como la que hemos visto a lo largo de todo este curso con respecto a lo que la Biblia dice sobre determinadas personas o circunstancias, son las cosas que tenemos que poner en el púlpito cada vez que nos toque compartir. Cada vez que nos toque compartir, evangelicemos no solamente hablando de lo que va a ser el futuro del creyente, no solamente porque hay que hablarlo, que sí, claro que sí, pero también hay que enfocarse en el presente del creyente, en lo que está viviendo en este tiempo y en lo que de alguna manera puede desarrollar en su vida también. No dejemos que esto termine de alguna manera generando mayor malestar. Recuerde que el desprecio hace que la persona se sienta con menos valor y tratarla a la persona con desprecio porque pecó, porque fue violento o porque fue violenta o porque lastimó, no hace más que hundirlo más en su dolor. Hay que entender qué hay detrás de eso y hay que ayudarlo a poder desarrollar habilidades que podamos nosotros usar para el bienestar de nuestra familia. Cuando una persona es despreciativa, el ataque se vuelve más hostil y lo que hace es aumentar el conflicto. Esto lleva a la sensación de cansancio, de aburrimiento y hasta de hartazgo. ¿Cómo empieza la violencia? Con actitudes despreciativas. Así que cuidado de cómo tratamos a los demás, sobre todo cuando han venido a confesarnos algo que hicieron y que se dan cuenta que estuvo mal. No le podemos añadir más dolor a su dolor. Pedro nos diría, la voluntad de Dios es que la vida honorable que de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Ojalá sea una acusación sin fundamento, porque lastimosamente incluso la realidad que tenemos actualmente sobre las ideologías que hay son acusaciones, muchas de ellas incluso hasta fundamentadas por la forma en que nosotros, los cristianos evangélicos, hemos tratado
a algunas personas. Así es que tenemos que tener mucho cuidado si lo que están diciendo de nosotros tiene algún fundamento. Porque sí es cierto que en las iglesias también hay hombres y mujeres violentas. Porque es cierto que en las iglesias también hay, en vez de predicar la sumisión, hemos predicado la subordinación. También es cierto que hay una estructura patriarcal mal enfocada que ha hecho que la violencia perdure de generación en generación. Entonces, las acusaciones que a veces tienen, algunas de ellas sí tienen fundamento. Entonces, si alguna de esa acusación tiene un fundamento, entonces no estamos llevando una vida honorable de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es suficiente para prestarle atención y aún hasta autoevaluarnos y saber cómo está nuestra vida o cómo está la vida de nuestra iglesia. El tema del poder y la autoridad también es importante y también es relevante de resaltar. Lo hemos hecho en alguna de las clases anteriores. Recuerde que el poder es una autoridad impuesta basada en el control y la autoridad es una autoridad delegada basada en la confianza. Dios confió en usted, por eso lo puso en el lugar donde está. Por eso está usted aquí aprendiendo de todo esto, porque tal vez Dios le está dando los recursos para que usted mismo o usted misma pueda saber cómo tratar a estas personas que alguna vez lastimaron. Sea sus hijos, sea sus cónyuges, sea sus miembros de su iglesia, o sea incluso gente que alguna vez supo que usted podía ayudarlos. Si usted está aquí, es para que tenga los recursos suficientes para compartir con ellos. Eso es una autoridad delegada basada en la confianza. La petición de Santiago y Juan en Mateo y en Marcos, ¿no? Dice, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos. Y para los que estamos viviendo esta crisis política en nuestra nación, aquí en el Perú, por lo cual le pido sus oraciones, tiene que ver con esto. Ustedes saben que los que gobiernan se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. No hay una autoridad delegada, hay una autoridad impuesta. Pero aquí hay algo práctico que dice Jesús. Él no dice, pónganse a orar solamente. No, no, no. Él no dice, tienen que ayunar más. No, 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 no. Él dice, ustedes no deben ser así. Al contrario, dice, al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Y esta cultura de servicio es la que nos falta para aprender a manejar la violencia. La violencia se da por el empoderamiento basado en el control y la fuerza. El servicio se da por la colaboración mutua, por la colaboración participativa, por la oportunidad de confiar en alguien. Por eso es que les decía cuando hablaba de la sumisión. La sumisión no es subordinación. La sumisión es una respuesta personal y voluntaria hacia alguien que yo veo que puede cuidar, proteger o que me hace bien. La sumisión es una respuesta. Si usted le hace bien a su pareja se va a someter a lo que usted diga. Pero si usted es crítico o crítica o usted es violento o violenta con su pareja, difícilmente habrá una sumisión. Más bien habrá allí una revuelta, como dicen algunos, una rebelión. Entonces, trabajemos estos temas dentro de nuestra labor pastoral. Creo que allí nos quedamos. Sí, eso sería todo, amigos, por todo esto, por todo este tiempo. Por fin llegué a terminar a tiempo. No sé si haya alguna pregunta o alguna inquietud antes de terminar este tiempo. Bueno, yo quería, a lo mejor no, sí está relacionada con el tema, pues, pero bueno, yo quisiera pasar una carta a ver si nos pueden regalar 3 clases más con usted, profesor César.
Eso es lo primero que tendría que decir, no. Estoy pensando es, cónchale, que todas sus clases fueron tan... Yo le doy gracias a Dios de verdad que usted haya sido parte del grupo de profesores. Lo que usted dijo, esto no fue una clase de enseñar no violencia, esto fue unas clases que nos hizo a todos procesarnos, estoy segura. Yo de verdad, bueno, bueno, mejor no me pongo a hablar porque me voy a poner a llorar. De verdad, lo aprecio mucho, profesor. Gracias, Connie. Para un ser humano, cuando otro nos lleva a tomar conciencia y nos hace pensar, para mí eso tiene un valor muy importante, profesor. Lo respeto, lo admiro y lo valoro, de verdad que sí. Yo estaba pensando, profe, este tema de los adolescentes. Me preocupa muchísimo, y yo siempre lo he manifestado en todas las clases, esto lo de la ideología de género, porque no hay una educación sexual en casa, porque es un tema tabú. Entonces, los muchachos generalmente, pues, cuando llegan a la adolescencia es que se les despierta, pues, su cuestión sexual. Y bueno, y si no ha habido una educación emocional, como usted dijo, en casa, obviamente el muchacho va a ir a un proceso de confusión con todo esto, pues, de que se ven en las redes y todo lo demás. Entonces, usted iba explicando y yo iba viendo su modelo de prevención, en donde decía informar, no me acuerdo ahorita cuáles eran los otros dos, que nos pudiera aconsejar, porque esto está trayendo mucha violencia en los muchachos, sobre todo cuando escuchan toda esta serie de cosas en las redes sociales y cuestionan al papá sobre esa sexualidad, y de paso el papá nunca habló de eso. Entonces vas a venir a decirle ahorita, después de 12, 13 años, no, pero que usted es un varón y como tal se tiene que comportar. Eso no le va a llegar para nada al muchacho, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencia nos puede dar en relación con ese tema, profesor? Excelente, Connie, gracias por la pregunta. Desde ya, gracias una vez más por tus palabras y a todos los que están escribiendo. Lo bonito que se siente en verdad de poder saber que la labor que hemos hecho realmente trasciende a través de ustedes. Te lo explico, Connie. Mira, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? O sea, ya cuando son adolescentes quieren explicarle cosas que desde niños no lo hicieron, ¿no? Esta labor tiene que ser desde niño y definitivamente las condiciones que el adolescente vive está influenciado no solo por su crianza o por su aprendizaje en su familia de origen, sino también por lo que la sociedad les explica. Entonces, hay que enseñarle las fuentes de aprendizaje que hay en cada adolescente. El adolescente tiene que saber que lo que está él pensando, imaginando y formulando en su cabecita es producto de lo que papá y mamá les enseñó o de lo que no dijo también, papá y mamá no les enseñaron, y lo que la sociedad les está enseñando. Eso es clave, porque ellos no se permiten darse cuenta que la sociedad también enseña. ¿Qué hacen ellos? Ven una película, ven una serie, y el personaje principal, automáticamente lo que pasa en ellos es identificarse con ese personaje principal, con alguno de los personajes en general. Y aquel personaje con el que se identifica porque vive lo que él vive, pero el personaje en la serie o en la televisión sí encuentra respuestas que él no encuentra. Entonces, como siente lo mismo que él, asume las respuestas como una respuesta para sí. Y emocionalmente se liga a esa persona y lo que termina haciendo es viviendo la vida del personaje. ¿Me dejo entender? Entonces, Connie, ¿qué tenemos que hacer a estas alturas al adolescente? Intentar decirle que no lo haga es decirle que lo haga. Es todo lo contrario. Entonces, más que intentar decirle que no lo haga, más bien los adolescentes no necesitan que se les hable de sexo. Ellos ya lo saben. Lo que necesitan es que le respondamos sobre la sexualidad. Responder sus cuestiones, sus inquietudes, lo que ellos están pensando, analizando y viviendo. Muchas veces no va a ser con el padre o la madre, va a ser con el amigo, pero tal vez, ojalá sea con el amigo que fue a algún taller de la iglesia donde usted congrega y donde sus líderes hablaron de este tema. ¿Se da cuenta cómo se va dando?
sea, no es ir al adolescente directamente, no le voy a escuchar, pero si el adolescente dice, oye, mire, he escuchado a un patita que me ha hablado de esto, le va a decir, y otro par, o sea, un par como él, otro adolescente con mayor sentido, con mayor conocimiento, puede ayudarlo a salir de este tema. Entonces, el trabajo es múltiple, desde la iglesia, desde la escuela, desde la sociedad, y si viene con este tema relacionado a su orientación sexual, generalmente la vida sexual se va desarrollando a lo largo de su historia, y como el cerebro, yo les decía que el cerebro adolescente es bastante particular, se llega a terminar su funcionamiento a los 21 años. Entonces, hasta esa edad se forja y se forma lo que va a ser su identidad sexual. Por tanto, un niño de 12 años, 11 años que dice que está confundido con su sexualidad, realmente está confundido con su sexualidad. No es una condición de alguna manera determinante. Entonces, no podemos simplemente decirle, no, tú no eres así. Hay que explicar, hay que preguntar qué es lo que le hace sentirse así. Algunos sienten atracción por las personas de su mismo sexo, pero sentir atracción no significa, permítame con mucho respeto decirlo, irse a la cama. O no significa que se haya vuelto homosexual. Siente atracción porque tal vez no se ha dado cuenta que lo ha confundido la atracción con la admiración, y tal vez se siente admirado por una persona que quisiera ser como ella o como él, pero al no encontrar los filtros adecuados, teniéndolos en su cabecita, no sabe realmente si es que siente admiración o atracción sexual para con esa persona. Entonces, por ahí empieza la educación, Connie. Hay mucho que hablar sobre este tema en realidad, y ojalá puedan encontrarse instituciones que se dediquen el tiempo a poder plantear estas problemáticas, y desde aquí invoco a las sociedades bíblicas, ya que están de alguna manera desarrollando estos temas, a aperturar también estos programas que ayuden a los jóvenes o adolescentes o a los pastores a poder dirigir estos temas también para ellos. Gracias, Connie, una vez más por tu pregunta y tus palabras. Y le doy pase ahora a Carlita, que veo tu mano levantada también, Carlita. Adelante, por favor, Carlita. Hola, profesor. A todos mis compañeros, un abrazo. Hemos sido tan bendecidos, bueno, a usted con nosotros, de una manera que de verdad mi cabeza así como fuegos artificiales se prendieron, se incentivaron, se activaron cosas de poder ayudar y llevar esto a otro. Y ahora que está Leticia, estimada Leticia, que nos acompañaba en todo el diplomado, necesitamos un diplomado enfocado en la violencia familiar. Este tema, pero es inmenso, para poder orientar a los pastores, a la iglesia. Como dice Connie, hay temas que son tabú y somos todos adultos, y nuestros jóvenes, los niños, los matrimonios, lo que hablaba Carla, mi compañera ahí, cosas que viven las familias. Yo creo que la violencia familiar debiera considerarlo sociedades bíblicas para poder hacer un gran diplomado de violencia familiar, y ahí desmenuzarlo desde la pareja, desde el niño, en la familia, en las iglesias, en la sociedad, en los colegios. Nosotros podemos ver, todos hemos visto lo que pasa en la agresión en Estados Unidos, que ya andan con pistolas, se mata, agrede a los profesores, en la misma, en los hogares, los niños que atacan a los padres, no están ni ahí, los chispean los dedos. Es que hay un mundo, yo de verdad, Leticia, creo que debe ser el sentir de muchos compañeros que estamos acá, de poder poner ahí como líder, y cito también, no está la profesora presente, María Ibáñez, pero el profesor César, de todas maneras, sí, porque sea magistral, esto quedó, cada clase uno queda con gusto a poco, de seguir y solicitarles a ustedes que hagan un diplomado, soy la primera inscrita, donde hagan de frentón así la violencia familiar. También por allá la Rosita está levantando la mano. Oh, y la Olinda también. ¿Por qué? Porque es necesario para sanar nuestra sociedad, para sanar, y allá Antonio también, para sanar nuestra sociedad, para sanar nuestros niños, para sanar la iglesia. El Señor nos tiene a nosotros. Y maestro, de verdad, profesor César,
Agradezco al Señor por su vida, porque esto, lo que es violencia familiar, uno lo conoce, pero que alguien nos enseñe desde las cosas más básicas, como preguntaba Connie, todo lo que sea esta parte sexual, los niños, porque lo que usted le acaba de contestar a ella, eso no se habla, es tabú, y la gente cuando les pega unas pinceladas, lo que hablaba Carla, los matrimonios cuando uno le da, y el marido no está ni ahí, hace lero, digo yo, y uno se queda así frustrado. Todos esos temas son maravillosos, Leticia, así que dejo públicamente una petición y creo que ya aquí habemos varios alumnos que podemos inscribirnos porque esto es maravilloso. Profesor, el Señor le bendiga. Gracias, Sociedad Bíblica. Gracias, profesor, porque de verdad sus clases han sido con excelencia. Un abrazo desde Chile. Mira, Muchas profe, gracias, muchas gracias. mira, Carlita, te votaste con lo que le dijiste a nuestro amado profesor César. Por ahí escribió, creo que fue Nazario, dijo, antes de que Connie se lo lleve a Venezuela, usted tiene mucho por hacer aquí en Perú, profesor. Yo me lo robaría. Sí lo leí. Me lo robo y me lo llevo. Que le doy la nacionalidad venezolana y todo. Mira, Leticia, por favor, en serio. Si nos estás oyendo, mi hermana querida, es urgente un diplomado que tenga que ver con todo esto de la sexualidad. Porque de verdad que yo creo que estamos atravesando momentos terribles. La sociedad ha cambiado. Y si no hacemos algo, yo creo que esto va a ser peor que Sodoma y Gomorra. ¿Qué te enseñó a nosotros? Bueno, muchas gracias por sus palabras. Un segundito. Adelante, adelante. Imagínese, estamos representando aquí el mundo entero. Chile, yo soy ecuatoriana, pero vivo en Estados Unidos, en la parte de New Jersey, una área en donde habremos muchos hispanos. Mi congregación tiene variado de países, pero ¿se imagina usted lo grandioso que ha sido Dios de poder recibir las enseñanzas que usted nos ha dado? Es como dicen, yo me lo traigo para acá, pero exactamente nos lo traemos a cada país, a cada lugar, porque la enseñanza suya nos ha ayudado tanto para la vida personal, para nuestros hijos y para dar a otros. O sea, me añado así de corazón a que esto se haga un diplomado más profundo. Yo estoy aquí también dispuesta a seguir. El Señor me ha inquietado, he estado de hace años con esto y hoy es el tiempo. Así que gracias por poner su tiempo. Dios va a bendecir su vida, su hogar, su familia, porque la retribución de Él es eso, añadirle, darle, y que Dios me lo bendiga grandemente. Así que gracias, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Rosa, también por tus palabras. Qué bonitas las cosas que me están diciendo, pero veo que Gedeón hace rato está con la mano levantada, no sé si está orando o quiere hablar algo. Adelante, Gedeón, por favor. Profesor, buenos días. Breve y conciso. Agradezco a Dios en primer lugar por este diplomado, a su persona y a Sociedad Bíblica, ¿no? Ha sido una excelente enseñanza, mucha enseñanza, muy dinámica, muy ilustrativa, y le agradezco, pastor, profesor, por todo. Me faltan palabras, hasta se me puede escapar una lágrima por usted, y los sábados le extrañaremos bastante. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gedeón, muchas gracias, de verdad que sí. Adelante, Adelina, veo tu mano levantada. Profesor, buenos días, compañeros y hermanos, muy buenos días. Realmente estoy muy agradecida por las herramientas que usted nos ha dado, ¿no? Yo vengo de una familia que ha sufrido mucha violencia familiar, ¿no? Y le cuento que yo soy la hija mayor y soy la primera cristiana en casa, que para mí es muy difícil influenciar a mi familia, cambiar su metanoia, hablarles de Cristo. Y la verdad que eso es que esa tristeza, ¿cómo le puedo decir? Ese dolor de haber sufrido en casa es que me apasiona influenciar a otros jóvenes que están pasando por lo mismo que yo, ¿no? Y bueno, y también hoy en día me encuentro trabajando o ayudando
en un ministerio que trabaja con el pueblo quechua. Y hoy yo estoy trabajando con niños y con adolescentes, ¿no? Y esto que aprendí me ayuda mucho, esta herramienta, a poder ayudar a los jóvenes o a los niños a que puedan sanar su tierra y que Cristo puede sanar nuestra tierra, ¿no? Y mi oración en este tiempo es que Cristo sane mi tierra, que el reino de Dios se establezca en mi familia y también se establezca en esos niños que están sufriendo mucha violencia familiar, ¿no? Y gracias, profesor, muchas gracias. En algún momento por eso le pedí su número, porque seguro voy a necesitar algunos consejos para poder ayudar a muchos jóvenes, niños y adolescentes, porque en el pueblo quechua, en Cusco, hay muchas niñas que son violadas de muy chiquitas, ¿no? Y ahora son a veces mujeres de 40, de 30 años, que muchos años han guardado como un secreto y no hay quien les escuche, ¿no? O cuando ellos cuentan a sus líderes, bueno, sus líderes lo divulgan y por ese entonces ellos a veces prefieren guardar a escondiditas o se quedan calladas, ¿no? Muchas gracias, profesor. Gracias, Adelina, gracias y te bendigo a donde estás, a ti y a tu tierra, de verdad que sí. Adelante, Antonio. Es muy interesante, amado pastor, sobre lo que estaba explicando, ¿no? Y es una verdadera bendición, ¿no? Tener esas ideas, esas estrategias. Y como se dice, ¿no? Nos gustaría, ¿no? Tener un diplomado, ¿no? De la violencia familiar que se habla, ¿no? Para poder entender más a fondo, ¿no? Lo que contiene la personalidad de cada adolescente y cada joven, ¿no? Y agradecerle a usted, pastor, de verdad que como que ya nos cambia la mentalidad un poquito más, como se dice, ¿no? Y nos gustaría, pastor, que usted siga, ¿no? En ese diplomado y que de verdad que es de mucha bendición y que Dios me lo bendiga, ¿no? Además, nosotros como iglesia, pastor, estamos el próximo año, ¿no? En tener todo un año de evangelismo. Yo sé que en el evangelismo vamos a salir casa por casa y nos vamos a encontrar con infinidad de problemas de los esposos, esposas. Y me gustaría, ¿no? Centrarme en ese tema para poder apoyar, ¿no? A esas personas que se arrepienten y hablarles del amor del Señor de esa forma, ¿no? Dios le bendiga, pastor, y que un abrazo y muchas bendiciones para usted y para la familia. Bendiciones. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a cada uno por sus palabras. No le voy a quitar más tiempo al profesor Mauricio, no sé si creo que le toca a él después, así es que una vez más gracias a todos, muy emocionado con todo lo que me han escrito y me han dicho, y bueno, esperemos a ver los planes de Dios que tiene para el próximo año con cada uno de ustedes y también para con mi vida.